El tema de estas semanas es servidores públicos. Y vamos a empezar este día estudiando cuáles son las responsabilidades y atribuciones que tiene un servidor público. Para comenzar vamos a definir qué es un servidor público. Un servidor público es una persona que desempeña tareas, cargos o comisiones en beneficio de la comunidad o la sociedad y que trabaja para alguna institución del Estado en cualquiera de sus niveles, ya sea municipal, estatal o federal. También son servidores públicos las personas que trabajan para organismos que no dependen del Estado, pero que también trabajan para o en beneficio de la sociedad, como por ejemplo el INE, la CNDH. Son organismos que no trabajan para el Estado o no dependen del Estado, pero que su fin es el beneficio de la sociedad. Algunos ejemplos de servidores públicos tenemos a los policías, los médicos, el presidente de la República, los gobernadores, los presidentes municipales, los maestros, son ejemplos de servidores públicos que desempeñan tareas con el objetivo de beneficiar a la sociedad. La Constitución política menciona cuáles son algunas de las atribuciones o responsabilidades que un servidor público debe cumplir. En el artículo 109, la fracción número 3, señala las atribuciones y responsabilidades que los servidores públicos deben cumplir e indica cómo deben desempeñar sus tareas, en base a qué principios. Son 5 principios que un servidor público debe cumplir y que vamos a ver a continuación. El primero es la legalidad. Un servidor público debe conocer y cumplir rigurosamente la ley, es decir, todo lo establecido o lo que establece la Constitución Política de México. En esto se basa el principio de legalidad. También debe cumplir el segundo principio, que es la honradez, y consiste en actuar con integridad y transparencia. El servidor público debe siempre ser una persona íntegra y transparente en todas sus acciones. Tercer punto, la lealtad. El servidor público debe honrar el cargo en todas sus acciones. Todas las acciones que él realice siempre deben ser en función al cargo que está desempeñando y siempre honrándolo. El cuarto principio es el principio de imparcialidad y se define como que un servidor público debe aplicar la ley en igualdad de condiciones, no importa qué tipo de persona sea, cuáles sean sus características o capacidades, siempre debe aplicar la ley en igualdad de condiciones. Y el último principio, que es la eficiencia. Un servidor público debe procurar desempeñar sus tareas de la mejor manera para alcanzar las metas que se tienen y así poder beneficiar a la sociedad. Recordemos que el principal motivo o la principal tarea de un servidor público es el beneficio de la sociedad o la comunidad. Vamos a ver algunos ejemplos en los que se cumple o no se cumple de parte de un servidor público estos principios. Y empezamos con el principio de legalidad. Mencionamos que la legalidad es que un servidor público debe cumplir rigurosamente la ley y tenemos como ejemplo la expropiación de un terreno. ¿Qué es expropiación? Es cuando el gobierno toma parte de ese terreno que es de propiedad privada para beneficio de la sociedad. Por ejemplo, para construir una escuela, para construir un hospital, a lo mejor para construir una carretera. Son beneficios para la comunidad o para la sociedad y el gobierno decide pues utilizar ese terreno, pero la Constitución señala que cuando se va a expropiar, lo primero que se debe tener en cuenta es lo que ya mencionamos, que la utilidad o tenga una utilidad pública, que sea de beneficio para la sociedad. Y el segundo punto es que se debe indemnizar al propietario de este terreno, sí, del terreno.
Cuando no se cumple alguno de los dos, es decir, que a lo mejor el gobierno va a expropiar, pero el fin con el que lo va a hacer no es de beneficio para la sociedad, es a lo mejor de beneficio solamente para un sector o un beneficio propio, beneficio privado, no está cumpliendo con el principio de legalidad. También cuando se hace y no se indemniza a la persona propietaria, no se está cumpliendo con el principio de legalidad, que es cumplir rigurosamente la ley. Para el ejemplo de honradez tenemos a un servidor público, en este caso es un perito de tránsito. El perito de tránsito lo que hace o su función es determinar cuáles son los motivos de algún accidente. Él debe cumplir su trabajo siempre de manera honrada, dictaminando o realizando su dictamen siempre teniendo o tomando en cuenta todas las pruebas. Un perito actúa con honradez cuando pues realiza su trabajo de esta manera, pero también hay servidores de este tipo que a lo mejor aceptan alguna ayuda, algún soborno de parte de alguna de las partes involucradas con el fin de que él modifique su dictamen y favorezca a esta persona. Si hiciera esta acción, no estaría cumpliendo con el principio de honradez. El principio de lealtad lo vemos o lo vamos a aplicar en unos policías. Supongamos que ellos están en su labor, están a 5 minutos de terminar su turno, pero en eso encuentran a una persona golpeada, malherida y deambulando por la calle. Ellos, al ser leales a su trabajo, deben cumplir con él, no importando que falten 5, 2, 1 minuto para que termine su función. Deben, en este caso, acompañar a la persona, a presentar una denuncia preguntándole qué pasó, qué le sucedió, igual acompañándolo a su casa para que él pueda estar seguro. Si hacen o actúan de esta forma, están siendo leales a su trabajo. Cuando no actúan de esta forma, es decir, que pues hacen como que no lo vieron, no son leales al cargo que ocupan. El principio de imparcialidad lo vamos a poner en el marco de un presidente municipal, supongamos, que tiene que aplicar la ley a ciertos infractores que no han acatado los principios que marcan. Pero entre los infractores tenemos a uno que es su amigo o una persona que lo conoce, que son muy cercanos. Cuando nosotros actuamos con imparcialidad, dejamos de lado las amistades, a lo mejor si tú eres mi amigo te conozco, pero a la hora de aplicar la ley, todos somos iguales, es decir, él actúa con imparcialidad aplicando la ley, no importando que entre las personas que se encuentren ahí está uno de sus amigos. Si él hiciera una excepción y aplicara la ley de manera diferente a los demás, teniendo la misma infracción, no estaría cumpliendo con el principio de imparcialidad. Por último, el principio número 5, que es el principio de eficiencia. Los servidores públicos siempre deben tratar de hacer lo mejor de ellos para cumplir con sus actividades y que éstas favorezcan a la sociedad. Y para ello tenemos a un bombero. Sabemos que los bomberos actúan en caso de emergencias, cuando suceden incendios o algún desastre natural. Los bomberos siempre deben actuar bajo este principio para poder ayudar a la sociedad. Para las actividades del día de hoy, la primera va a ser que vamos a escribir la definición de lo que es un servidor público y los 5 principios de actuación que ya vimos: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Vamos a escribir la definición y estos principios con una breve explicación de cada uno de ellos. La segunda actividad, vamos a elegir un cargo de servidor público en específico de todos los que mencionamos y pueden escoger a otro servidor público, pero solamente uno, y vamos a contestar las siguientes preguntas, son 3. La primera, ¿cómo identificarías que el servidor público que has elegido actúa conforme a los principios presentados? Supongamos, yo elegí a un policía. ¿Cómo identificaría que el policía actúa conforme al principio de legalidad?
Y voy a poner un ejemplo. ¿Cómo identifico que un policía actúa conforme al principio de honradez? Y pongo el ejemplo de eficiencia, de imparcialidad y de honradez. Vamos a escribir un ejemplo de cómo el servidor público actúa con base a estos principios. El punto número 2, vamos a escribir actividades que reflejarían que el mismo servidor público no actúe conforme a dichos principios. Es decir, voy a escoger 3 de los 5 principios y voy a escribir cómo, ejemplo, el policía no actúa con legalidad, cómo el policía no actúa con honradez y cómo el policía no actúa con eficiencia. Voy a escoger 3 y voy a escribir actividades o acciones que reflejen que él no está actuando conforme a estos principios. Y la tercera pregunta, la última, vamos a escribir qué sucedería si todos los servidores públicos actuaran conforme a los principios presentados. ¿Qué sucedería si todos los servidores públicos que tienen la función de servir a la comunidad o a la sociedad actuaran conforme a los principios presentados, a los 5 principios? Son 2 actividades y tenemos hasta las 3 de la tarde para subirla a la plataforma.